Imaginemos por un momento a una empresa que decide gastar en un solo año más dinero en infraestructura física que el Producto Interior Bruto de muchos países europeos. Una auténtica barbaridad. Sí, sí, es que es una locura. Y, a ver, no estamos hablando de construir presas hidroeléctricas ni redes de autopistas o, no sé, puentes colgantes. Claro, nada de eso. Hablamos de una inyección de capital que va destinada casi exclusivamente a crear, o sea, literalmente, ejércitos de colegas de trabajo virtuales. Exacto. Agentes de inteligencia artificial. Eso es. Así que hoy nos sumergimos en las entrañas de una compañía que todo el mundo asocia, pues, instintivamente, con un logotipo en la pantalla de un ordenador. Con el paquete de ofimática de toda la vida, vamos. Claro, el Word, el Excel, lo de siempre. Pero al analizar nuestra pila de fuentes de hoy, los informes financieros, las transcripciones de las llamadas con inversores de este 2026, bueno, la realidad es otra muy distinta. Totalmente. Es que esa empresa de software clásica ha mutado. O sea, ha cambiado por completo. Sí, según sus propios documentos internos, estamos ante una, y cito textualmente, fábrica de inteligencia artificial a escala planetaria. Madre mía. Y una fábrica que, fíjate, genera unos ingresos de más de 281.000 millones de dólares anuales. Es que esa metamorfosis, ese cambio, es precisamente el centro de nuestro análisis de hoy. Claro. O sea, el objetivo de revisar toda esta documentación que tenemos es diseccionar cómo y sobre todo por qué se está llevando a cabo una apuesta financiera tan agresiva por la inteligencia artificial. Porque hay una desconexión en el mercado actual que es fascinante. Ya lo creo. A ver, la empresa presenta unos números de récord absoluto, unos flujos de caja que asustan, de verdad. Y sin embargo, hemos visto a Wall Street entrar en pánico recientemente. Un pánico importante, sí. Entonces, queremos entender ese miedo y evaluar si el foso defensivo estructural, esa ventaja que ha protegido a la compañía durante más de 3 décadas, pues está a punto de resquebrajarse. Ante estas nuevas dinámicas del sector, claro. ¿Eso es? Vale, vamos a desgranar esto. Porque para asimilar cómo una sola entidad privada puede permitirse el lujo de financiar una carrera armamentística de cientos de miles de millones, primero hay que mirar el motor. El motor de combustión, sí. Exacto, el motor que genera todo ese efectivo. O sea, hay que sacarse ya de la cabeza la idea anticuada de que venden licencias sueltas. O cajas de software en una tienda de informática. Ya, eso se acabó. El modelo ha cambiado y el nivel de, digamos, predictibilidad financiera que han alcanzado es casi antinatural para el sector tecnológico. Pues mira, antinatural me parece una muy buena palabra para describirlo. ¿Verdad? Sí, sí. Porque la clave operativa de esta última década ha sido la transición masiva hacia la recurrencia. Al modelo de suscripción. Eso es. Hoy en día, más del 70% de sus ingresos no provienen de ventas puntuales, sino de pagos recurrentes, o sea, lo que conocemos como software como servicio y el pago por consumo en la nube. Claro. Y han dividido todo este inmenso imperio en 3 bloques. Tenemos, por un lado, la parte de productividad y procesos, que es donde habitan las herramientas empresariales y la red profesional LinkedIn. ¿Que ya es gigante por sí sola? Totalmente. Luego está el bloque de computación personal. Este sostiene el ecosistema tradicional de Windows, los dispositivos y toda la división de videojuegos. Vale. Pero el verdadero núcleo del reactor, o sea, el motor que está financiando la fiesta actual, es su división de nube inteligente. Y viendo los márgenes que reportan en esa división, es que parece que han dejado de ser simples proveedores de herramientas. Ya, es otra cosa. A ver, la sensación que me da a mí al leer estos balances es la de estar analizando a una compañía de suministros. Buena analogía. Como si fuera la red eléctrica o la empresa del agua, pero en versión digital. O sea, una corporación moderna ya no compra servidores físicos. No, ¿qué va? No contrata a un montón de técnicos para mantener unas granjas de discos duros ahí en un sótano. Eso ya es historia. Simplemente paga una factura mensual a esta empresa por literalmente el derecho a existir y operar digitalmente. O sea, si dejas de pagar, pues te apagan la luz. Es que el modelo de negocio se basa precisamente en esa dependencia estructural. Al convertirse en ese suministro eléctrico digital, la salud financiera que alcanzan roza lo absurdo. Los números son mareantes. Tienen una calificación crediticia AAA. Para que nos hagamos una idea, a nivel práctico, los mercados de deuda consideran que esta empresa tiene menos probabilidades de quebrar que muchos gobiernos de países desarrollados. Fíjate en eso. Mejor calificación que muchos países. Exacto.
Pero la anomalía financiera más brutal, lo que más llama la atención en las fuentes, es su conversión de caja. Ah, sí, los datos de liquidez. O sea, resulta que aproximadamente el 75% de su EBITDA, de su beneficio bruto, se transforma directamente en flujo de caja libre. Madre mía. Para poner eso en perspectiva para quienes nos escuchan, ver que de cada $100 de beneficio operativo, 75 acaban libres y líquidos en la cuenta del banco. Es una anomalía contable. Es una barbaridad. Porque, a ver, la inmensa mayoría de las empresas se desangran entre el beneficio operativo y la caja real. Claro, por el circulante o la deuda. Exacto, tienen necesidades de capital circulante, pagos de intereses, 1000 cosas. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que les permite retener tanto líquido a estos? Pues el secreto, sorprendentemente, está en los ingresos diferidos. Es la magia pura de las suscripciones corporativas. Ah, cobrar por adelantado. Eso es, cobran contratos anuales o incluso multianuales por adelantado. Las grandes multinacionales les ingresan el dinero en enero, por ejemplo, por un servicio que la empresa va a ir prestando a lo largo de los siguientes 12 o incluso 36 meses. O sea que tienen montañas de dinero en el banco antes de hacer el trabajo. Exactamente. Generando intereses y financiando operaciones mucho antes de haber incurrido en el coste de proveer ese servicio. ¡Qué negocio! Y a eso hay que sumarle unos márgenes operativos que oscilan entre el 45 y el 49%. Es que una vez que la infraestructura central de la nube ya está construida, el coste de añadir a un nuevo usuario corporativo es marginal. Claro, es casi beneficio puro. Prácticamente. Pero fíjate, aquí es donde a mí el relato me empieza a chirriar un poco. A ver, cuéntame. Tienen un monopolio casi perfecto. Tienen la máquina de imprimir billetes mejor engrasada del planeta, con un riesgo crediticio nulo y clientes totalmente cautivos. Sí, el negocio perfecto. Entonces, ¿por qué demonios arriesgar todo ese flujo de caja libre en una apuesta que podría salir mal? La inversión en IA. Claro. Según las proyecciones de las fuentes, planean un gasto de capital, el famoso CAPEX, de $190.000 millones solo para 2026. Una cifra histórica. Tienen la vaca lechera perfecta y parecen estar apostándolo todo al rojo en la ruleta de la inteligencia artificial. O sea, ¿no huele esto peligrosamente a la burbuja de las .com versión 2.0? Es una comparación súper natural y es normal que la gente lo piense. Pero, a ver, el mecanismo subyacente aquí es muy diferente. La transición estratégica a la que nos enfrentamos no es un capricho de un directivo iluminado. No. No, es una cuestión de supervivencia frente a la era agencial. Vale, la era agencial. Claro. Han agotado ya el crecimiento de vender simples copilotos. O sea, esos asistentes que te corrigen un texto o te resumen un correo largo. Eso ya está amortizado. Sí, lo que usamos ahora todos los días. Exacto. El salto ahora es hacia los agentes de IA autónomos. Estamos hablando de programas que operan en segundo plano, que toman decisiones y ejecutan flujos de trabajo enteros sin que ningún humano tenga que intervenir. O sea, empleados virtuales reales. Eso es. Y claro, la potencia de cálculo para mantener a millones de estos agentes trabajando 24 horas al día requiere básicamente rediseñar la infraestructura global de servidores. Claro, pero es que la escala de ese gasto de capital es dificilísima de procesar. Hay un dato en los informes que me dejó francamente escalofriada. El de los chips, imagino. Ese mismo. De esos 190.000 millones de presupuesto de CAPEX, hay 25.000 millones que se destinan única y exclusivamente a cubrir la inflación y el sobrecoste de los chips de IA que les compran a proveedores externos. Es que es un impuesto brutal. O sea, piénsalo, solo el sobrecoste inflacionario de sus procesadores supera el presupuesto anual entero de agencias como la NASA. Es un dineral que están pagando a los fabricantes de hardware de turno. Y por eso precisamente están pivotando hacia la integración vertical. Es que no pueden sostener un modelo de negocio a largo plazo si ceden todo el poder de fijación de precios a un fabricante externo de silicio. Claro, si el otro les sube el precio, se comen el margen. Exacto. Así que su mecanismo de defensa es diseñar sus propios semiconductores. En concreto, los documentos mencionan los chips Maya 200 y Cobalt 200. Ya, pero ¿cómo cambia realmente la ecuación financiera el hecho de que diseñen ellos el chip? Porque al final fabricar silicio sigue siendo carísimo, ¿no? Sí, es muy caro. Pero cambia porque eliminan el margen comercial del intermediario. Ah, vale. Cuando ellos compran un chip externo de última generación, están pagando el coste de fabricación más un margen de beneficio masivo, inmenso,
que ese fabricante impone simplemente por tener el monopolio tecnológico. Claro, el peaje por usar su tecnología. Eso es. Al diseñar sus propios chips, los malla, y enviarlos a fundiciones independientes para que los fabriquen, controlan el hardware de principio a fin. Optimizan el chip exactamente para el tipo de inteligencia artificial que ejecutan en sus propios servidores. Así reducen también el consumo de energía, mecanismo de ahorro a largo plazo. Pero yo sigo teniendo mis reservas, ¿eh? A ver. O sea, inyectar 190.000 millones en levantar naves industriales, sistemas de refrigeración líquida de última generación y servidores a un ritmo tan frenético, eso tiene un riesgo operativo evidente. Sin duda. Históricamente, si miramos a las empresas de telecomunicaciones o de tecnología que construyen infraestructura a esta velocidad, siempre acaban generando una sobrecapacidad masiva. Se encuentran con estadios inmensos donde luego no entra nadie. Sí, el famoso ciclo de construir de más y luego quebrar. Exacto. No les va a pasar lo mismo. Pues mira, esa sería la consecuencia lógica en un ciclo especulativo normal. Sin embargo, lo fascinante de esto es que los datos de uso operativo muestran una realidad completamente opuesta. ¿En serio? Sí, actualmente la empresa no sufre un problema de falta de demanda, sufre de restricciones de capacidad severas. O sea, que no dan abasto. No dan abasto. La demanda corporativa por alquilar potencia de cálculo para entrenar y ejecutar modelos de IA es tan abrumadora que supera con creces la infraestructura que tienen disponible. Fíjate. No están construyendo servidores a ver si de casualidad alguien viene. Están construyendo servidores porque tienen a empresas de la lista Fortune 500 haciendo cola. Literalmente en lista de espera. Exacto. Cada vez que inauguran un bloque nuevo de servidores, la monetización es casi inmediata. Tienen la demanda garantizada por lo menos hasta finales de este año. Vale, y aquí llegamos a la gran fricción, a la paradoja absoluta que nos revelan los reportes financieros del segundo trimestre. El batacazo en bolsa. Claro, porque tenemos una empresa con márgenes operativos del 50% que no da abasto para satisfacer a los clientes y que, como decíamos antes, convierte el EBITDA en caja pura de una manera que da envidia. Sí, unos números espectaculares. Y sin embargo, tras presentar estos resultados impecables, vimos cómo las acciones sufrían un desplome tremendo. Si la monetización de esos servidores es casi inmediata, ¿qué es lo que aterra tanto al mercado? Pues, a ver, el mercado de valores es una máquina que se dedica a descontar el futuro. Y esta compañía, antes de presentar resultados, estaba cotizando a lo que los analistas llaman un precio de perfección. O sea, muy cara. Carísima. Tenían un PER, ya sabes, la ratio de precio sobre beneficio, por encima de 27 veces. Cuando el mercado te valora de esa manera, asume que no habrá ni el más mínimo tropiezo. Tienes que ser perfecto cada trimestre. Exacto. Y el miedo actual radica en la depreciación contable de toda esa nueva infraestructura y en cómo esa depreciación impacta en los beneficios a corto plazo. Vale, creo que me parece crucial entender esto bien. La caída de los beneficios en papel, en la contabilidad, no significa necesariamente que estén perdiendo dinero real en el banco, ¿verdad? Exactamente. No pierden liquidez. Pensemos en una analogía clásica del mundo de la logística. Imaginemos una empresa de mensajería que decide comprar una flota de 10.000 camiones último modelo. Vale. Operativamente es una decisión brillante. Van a poder repartir el doble de paquetes y van a dominar el mercado. Claro, van a ganar más dinero. Pero, desde el punto de vista contable, en el momento en que esos camiones salen por la puerta del concesionario, empiezan a perder valor rápidamente. Ah, claro, la amortización de los vehículos. Eso es. La contabilidad les obliga a registrar esa pérdida de valor, la depreciación, como un gasto en la cuenta de resultados, trimestre a trimestre. Ya entiendo. Entonces, aunque la empresa genere más dinero en efectivo que nunca por repartir el doble de paquetes, sobre el papel sus márgenes de beneficio se hunden por culpa de esa depreciación de los camiones. O sea que aquí pasa exactamente lo mismo, pero con servidores de inteligencia artificial, que además supongo que se quedan obsoletos rapidísimo. A la velocidad de la luz. Esa pérdida de valor contable destroza el beneficio por acción a corto plazo. Y pone muy nerviosos a los analistas de Wall Street, que sabemos que viven obsesionados con los resultados del próximo trimestre. Sí, no ven más allá de 3 meses. Pero, a ver, hay otro elemento en las fuentes que parece alimentar este pánico, algo que va un poco más allá de la simple contabilidad. Es el riesgo de comoditización. Los documentos mencionan muchísimo el llamado factor DeepSeek.
Sí, el factor DeepSeek es el verdadero fantasma en la máquina para ellos. Los inversores temen que la inteligencia artificial deje de ser un producto premium. O sea, que se abarate. Claro, si modelos de lenguaje más pequeños, más eficientes o incluso de código abierto logran alcanzar las mismas capacidades que los modelos propietarios de altísima gama, el coste de la IA se desploma. Ya. Y si la inteligencia artificial pasa de ser una obra de ingeniería exclusiva a ser un recurso abundante y barato, no sé, como el trigo o el acero, pues se inicia una guerra de precios. Efectivamente. Y si el precio del servicio cae, todo el modelo financiero que habían proyectado para recuperar esos 190.000 millones de dólares, pues se tambalea por completo. Claro, si el mercado se inunda de modelos baratos y competentes, justificar que le vas a cobrar una licencia premium carísima a un cliente corporativo se vuelve casi imposible. Muy difícil, sí. Sin embargo, revisando el concepto del foso defensivo de esta compañía, a mí me da la sensación de que el mercado está subestimando algo fundamental aquí. La inercia corporativa. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a lo que hablábamos antes de que operan como una compañía de suministros. Los costes de cambio para sus clientes actuales son prohibitivos. Ah, sí, sí. Si conectamos esto con la perspectiva general, los costes de cambio son la barrera estructural más fuerte que poseen. Claro. Supongamos que viene otra empresa y ofrece una inteligencia artificial un 20% más barata. Vale. Para una multinacional que ya tiene todo su directorio de empleados, todos sus correos electrónicos de los últimos 10 años, su infraestructura de ciberseguridad y sus flujos de recursos humanos integrados en la nube de esta empresa, Migrar a un competidor tiene que ser una pesadilla logística. una pesadilla y carísimo. El coste en tiempo de inactividad, en reentrenar a todo el personal, en auditorías de seguridad, la migración de bases de datos, todo eso supera con creces cualquier ahorro que puedas tener en el precio de la licencia. Claro. ¿Te sale más caro el collar que el perro? Exacto. Esa integración tan profunda atrapa al cliente corporativo y básicamente proporciona a la compañía un colchón inmenso frente a la volatilidad del precio de la IA. Es simplemente la digestión natural de un ciclo de hiperinversión. Es el peaje necesario que tienen que pagar. Exacto. Pero navegar a través de este valle de depreciación, aguantando la presión constante de los fondos de inversión que exigen rentabilidad para allá, requiere un tipo de liderazgo muy particular. Totalmente. O sea, no sirve el típico equipo directivo que está obsesionado con inflar el precio de la acción hoy para cobrar un bonus millonario y jubilarse mañana. No. Requiere convicción y una estructura de incentivos que esté brutalmente alineada con el futuro de la empresa. ¿Que se la jueguen ellos también? Eso es. Las fuentes destacan mucho la consolidación de la cultura One Microsoft, liderada por Satya Nadella, que por cierto lleva más de 3 décadas en la organización. Toda una vida. Y también la directora financiera Amy Hood. Ambos han erradicado los feudos internos para que la empresa opere como un único bloque. Pero lo que realmente asegura esa visión a largo plazo es cómo se les paga a estos directivos. El famoso skin in the game, tener la piel en el juego. Efectivamente, la inmensa mayoría de su compensación no es un salario fijo. Les pagan con unidades de acciones por desempeño, las conocidas como PSUs. ¿Y cómo funciona exactamente ese mecanismo? Pues es simple. La directiva solo consolida ese patrimonio, solo cobran esas acciones si la empresa alcanza objetivos operativos y financieros muy estrictos a largo plazo. Ah, vale. O sea que si queman efectivo en servidores inútiles o destruyen la rentabilidad a 5 años vista, Su propio patrimonio personal se evapora junto con el de los inversores minoritarios. Van en el mismo barco. y además, para mitigar el impacto de emitir tantas acciones para los empleados y proteger al inversor, aplican un mecanismo de ingeniería financiera formidable, las recompras de acciones. Sí, el plan de recompras es masivo. Tienen un plan autorizado, ojo al dato, de 60.000 millones de dólares. Retiran sus propias acciones de la circulación comprándolas en el mercado abierto. Es una forma fantástica de devolver efectivo al accionista sin que éste tenga que pagar los impuestos de un dividendo tradicional. Claro. Y sobre todo evita que el trozo de pastel de cada inversor se haga más pequeño cuando la empresa reparte acciones al equipo directivo. A ver, es un ecosistema financiero muy robusto, eso es innegable. Pero supongo que está sometido a amenazas existenciales. Sin duda. Porque a pesar de los impresionantes frentes operativos y contables, sería negligente ignorar los riesgos reales que destacan los propios informes. Tienen el escrutinio antimonopolio respirándoles en la nuca a nivel global. Los reguladores están al acecho, sí.
Y luego está el tema del fisco estadounidense. El Servicio de Impuestos Internos, el IRS, les exige 28.900 millones de dólares en impuestos atrasados por la forma en que movían beneficios entre distintas jurisdicciones en el pasado. Un golpe contable enorme, no nos vamos a engañar. Pero, a ver, al leer los documentos de riesgos, queda patente que una multa de Hacienda, por grande que sea, es solo dinero. Y liquidez tienen de sobra. Sí, lo pagan y ni lo notan. Claro. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cuál es el riesgo verdaderamente sistémico? El punto único de fallo que podría derribar todo este imperio de ingresos diferidos y centros de datos. La ciberseguridad. Exacto, la ciberseguridad. Las fuentes hablan explícitamente de incidentes como el de Storm 0558. Ese incidente fue sonadísimo. Es el ejemplo perfecto de fragilidad en la nube. Totalmente. Actores vinculados a estados extranjeros lograron robar claves de firma digital que les dieron acceso nada más y nada menos que a correos electrónicos de altos funcionarios gubernamentales de Estados Unidos. Una brecha de seguridad histórica. Y no nos olvidemos de las vulnerabilidades en la cadena de suministro, donde el software que es legítimo es interceptado y modificado antes de llegar al cliente, creando puertas traseras. Y eso conecta directamente con la base de todo su negocio. O sea, si hemos establecido que el foso defensivo, su gran ventaja, se basa en que las corporaciones les confían absolutamente toda su infraestructura digital, Sí. una falla catastrófica en la seguridad destruye esa premisa por completo. La aniquila. Da exactamente igual que tengas el mejor modelo de inteligencia artificial o los chips más eficientes del planeta. Si una corporación farmacéutica gigante o un departamento de defensa percibe que sus datos no están blindados en esa nube, Se marchan. claro, la migración a un competidor deja de ser un coste prohibitivo para convertirse en una necesidad de emergencia nacional. O sea, sin confianza, el modelo de suscripción se desintegra. Es que la confianza es el activo intangible que sustenta esos 281.000 millones de dólares de ingresos. En el momento en que se pierde esa confianza, el foso desaparece. Es un equilibrio vertiginoso, la verdad. Invertir capital a niveles históricos para no perder el tren de la revolución tecnológica, mientras al mismo tiempo intentas defender la fortaleza operativa actual frente a ataques que son cada vez más sofisticados. Una tarea titánica. Y esto, fíjate, nos deja con una reflexión final de un calibre enorme para quienes nos escuchan. A ver. A medida que avanza esta era agencial, el modelo de cobro está pivotando. Ya no se trata tanto de cobrar una licencia anual para que un humano se siente a usar un procesador de textos. Se empieza a cobrar por milisegundo de razonamiento lógico de la IA. Exacto, pago por consumo computacional. Entonces, ¿qué ocurre con la estructura económica de la industria del software cuando el usuario principal que consume datos, que toma decisiones y ejecuta procesos, ya no sea un ser humano frente a un teclado? ¿Qué pasa cuando sea un ejército de agentes de inteligencia artificial comunicándose entre sí a velocidades que los humanos no podemos ni comprender? Es la transición definitiva hacia una economía puramente de máquina a máquina. Esa es la frontera final, sin duda. Quien posea la infraestructura capaz de albergar y procesar esa inmensa red de comunicaciones autónomas, básicamente dictará las reglas económicas de las próximas décadas. Una transformación verdaderamente fascinante. Y aprovechamos estos últimos minutos para agradecer enormemente la acogida y el seguimiento que está teniendo este espacio de análisis de empresas. Nos enorgullece saber que esta disección detallada aporta valor real. Totalmente. Muchísimas gracias a todos. Eso sí, las estadísticas nos chivan que una gran parte de la audiencia habitual que disfruta de estas inmersiones profundas y que nos ve cada semana aún no ha formalizado su suscripción. Un clásico de Internet. Así es. Por eso, para quienes sientan pasión por entender los mecanismos de la inversión y el análisis fundamental riguroso, pulsar el botón de suscripción es de inmensa ayuda. Nos ayuda muchísimo a llegar a más personas a las que, como a ti, les interesa descifrar este mundo corporativo y de la inversión. Es que es un apoyo vital. Es lo que hace posible que podamos seguir profundizando en las dinámicas que mueven los mercados globales con esta calidad de fuentes. Exacto. Y recordad también que tenemos presencia en redes sociales, así como un canal de YouTube diseñado para desgranar los entresijos de estas empresas de forma mucho más visual y fácil de entender. Para verlo todo con gráficos y esquemas, que siempre ayuda. Claro. Y junto a eso, una página web donde se publican los informes analíticos de las acciones en un formato de lectura mucho más profunda y extensa.
Así que nada, deseamos un excelente día a la audiencia. Queda el recordatorio de que cada semana subimos nuevo material didáctico disponible para dominar conceptos básicos de análisis y finanzas. Y culminando, como siempre, cada viernes con un nuevo análisis fundamental de compañías cotizadas. Eso es. Un saludo y un fuerte abrazo a todos.